habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes.
Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Estamos en Proverbios 27. Estamos en esta recopilación que los siervos de Ezequías copiaron, ¿verdad? Y dijimos al principio que está muy enfocado en esta labor de administración del rey, y hoy lo vamos a notar un poquito más al final del capítulo, pero otra vez estamos frente a un capítulo de Proverbios que dispara para todos lados. Vamos a hablar de muchos temas durante el día de hoy. Mira lo que dice el primer versículo, Proverbios 27, verso 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. En la traducción del lenguaje actual lo dice muy sencillo. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Este no es un consejo de no planees nada porque tampoco sabes qué va a suceder el día de mañana. No, es más bien el no sentirte que sabes o asegurar qué es lo que va a suceder el día de mañana. Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16, expande un poquito más en este tema. Mira cómo lo dice. Santiago capítulo 4, verso 13 al 16. Vamos ahora, dice Santiago, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora dice, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, dice, pecado. Entonces Santiago lo que hace es enfocarnos. No es tanto que no planees qué vas a hacer el día de mañana. Sí, es necesario planear, y creo que como hijos de Dios necesitamos hacerlo, pero cuidado con la soberbia de pensar que sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Charles Spurgeon dice, por ejemplo, en este versículo, podemos estar agradecidos por nuestra ignorancia del futuro. Y es que realmente eso sucede. Ignoramos qué pueda suceder el día de mañana. Muchas veces han sucedido cosas en nuestra vida que no esperábamos, que no teníamos planeado o no teníamos presupuestado. Y a veces no saber qué sucede en el futuro es una bendición. ¿Estás de acuerdo? Porque si supieras que el futuro va a ser muy bueno, quizás tu actitud el día de hoy cambiaría, te llenarías de soberbia. Pero si supieras que es malo el futuro, ¿qué pasaría? Te llenarías de desesperación y de afán de que no llegue ese momento en que las cosas van a deteriorarse o va a ser terrible. Entonces es bueno ser ignorantes del futuro. Creer que sabemos lo que sucede en el futuro
es tomar una atribución que solamente Dios tiene, porque solamente Dios sabe qué es lo que nos depara en el futuro, y hacerla nuestra. ¿Qué debemos de hacer? En Mateo capítulo 6, versículo 34 nos dice: no te afanes por el día de mañana. Hay muchas cosas que nos pueden preocupar del día de mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? ¿En qué techo estaremos? ¿Verdad? Pero Jesús, en medio del Sermón del Monte, nos dice de esta manera: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. No te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Mira lo que dice el versículo 2 de Proverbios 27. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Una vez más, en la traducción del lenguaje actual dice: no presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás, ¿no? Ya nos había dicho en el capítulo 25, verso 27, ¿recuerdas? Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Había comparado el llenarnos de miel, terminar vomitando o asqueados. Así mismo, el buscar nuestra propia gloria, el presumir de nosotros mismos, es una cosa que da asco. Podríamos decir, esto está haciendo referencia al autoelogio o la autopromoción. Y el versículo lo que me dice es que debemos de evitar ese tipo de autoexaltación o autopromoción. Un comentarista dice: un entendimiento verdadero del evangelio, quién soy yo, quién es Jesús y lo que Él hizo por mí y para qué lo hizo, debe erradicar completamente el buscar mi propia gloria, el presumir de mí mismo. Una persona que presume de sí mismo quizás no ha entendido verdaderamente el evangelio. Ahora, es entendible, el día de hoy esto es una tendencia en el mundo. En el mundo es así. O sea, podríamos decir: es que si no me echo porras yo, ¿quién me va a echar porras? ¿No? Y es una tendencia en este mundo el autoexaltarte. Pero si eres creyente, no tienes por qué seguir esa tendencia. Recuerda, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el tiempo de Jesús, por ejemplo, Él decía: ustedes buscan la gloria del hombre, porque lo único que haces es compararte entre uno y otro. Pero dice Jesús: pero yo busco la gloria de mi Padre. Esa es la gloria que debemos de buscar. Buscar glorificar a nuestro Dios con nuestro caminar. Mira lo que dice Proverbios 27, versículo 3. Vamos rápido, ¿va? Bueno, no tan rápido, pero bueno. Proverbios 27, 3. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. La semana pasada vimos al necio, ¿recuerdas? Sí. Y lo vimos a detalle porque vimos muchos versículos del capítulo anterior me hablan del necio. Aquí no me está hablando del necio, sino de la ira del necio, el enojo del necio, el actuar del necio. Y dice: es más pesado que cargar piedras o que cargar arena. Qué terrible ser una carga para otros con la manera en que yo reacciono en mi necedad. Y la verdad, vivimos en un mundo que está exhausto, cansado. ¿Alguna vez te has sentido cansado de relacionarte con una persona y terminas exhausto y terminas cansado de estar lidiando con la ira del necio? Cuidado, número uno, si estás cansando a los que están a tu alrededor. Ojo, necesitas darte cuenta. O si estás cansado por la ira del necio, lo mejor que puedes hacer es seguir el consejo que Jesús nos da. Ven a mí. Estás cargado, estás cansado, ven a mí. Yo te voy a dar el descanso. Versículo 4, Proverbios 27, 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? En Proverbios 14, versículo 30, nos había ya mencionado que la envidia
es carcoma de los huesos. Es algo que sucede en nuestro interior, es una emoción que sucede dentro de nosotros, que es secreta y muchas veces indiscernible. No nos damos cuenta hasta que actuamos en base a esa envidia. En una definición es una emoción furiosa que a veces desafía la razón y toma la forma de violencia destructiva como un fuego consumidor. Desafía la razón, ¿no? A alguien le está yendo bien y de repente causa envidia dentro de mí. ¿Por qué no causa alegría de que a esa persona le está yendo bien? Pero no lo expresas, al contrario, te platica, me fue así, 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 y tú le dices, wow, qué padre, pero por dentro estás, ¿no? Y a lo mejor terminas diciendo una frase que no pensabas decir, pero terminas, bueno, pero si hubiera ido yo, seguramente hubiera sido mucho mejor. Y tú así de, ¿por qué dije eso? Porque te traiciona esa emoción que está dentro, que es carcoma de los huesos. La envidia es muy peligrosa. De hecho, aquí en este versículo dice que es peor que la ira y es peor que el furor. Porque muchas veces la envidia, o sea, la ira y el enojo muchas veces es provocado por algo que estoy viendo. Pero la envidia no es provocada. O sea, no es que te estén haciendo algo que provoque dentro de ti envidia, sino es algo que está sucediendo a tu alrededor que provoca esa envidia y procede de una malignidad de mente. Es secreta y por eso mismo puede hacer mucho daño. ¿Recuerdas a alguien, algún personaje en la Biblia que tenía envidia? Bueno, si nos vamos a Génesis, encontramos a los hermanos ¿de quién? De José. ¿Te acuerdas de los hermanos de José? Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos José, y sí, lo puso como un preferido, le dio un vestido de alguien que supervisaba, no tanto que trabajaba. ¿Y qué provocó en los hermanos? Envidia. ¿Y la envidia qué los llevó a hacer? Los llevó a actuar. Vendieron a su hermano como un esclavo y le hicieron creer a su padre que había muerto. Pero no solamente José, Jesús fue entregado por envidia. En Mateo 27, verso 18, ahí me lo dice claramente. En Marcos 15, 10, incluso lo dice aún más claro. Dice, por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. La envidia es algo que puede traer mucho daño. Mucho daño. Es peligrosa. Es descrita en la lista de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, verso 21, y es una muestra de nuestra condición sin Cristo y sin salvación. En Tito 3:3 se describe lo que nosotros éramos en el pasado antes de conocer a Cristo. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, esclavos, dice más adelante, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La envidia dentro del creyente, necesito tratar con ella. ¿Qué debo de hacer? Dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 1, es una de las cosas que necesito desechar para entonces recibir como un niño recién nacido la palabra de Dios, para que por medio de ella pueda crecer para salvación. A lo mejor no estoy creciendo porque lo que estoy albergando dentro de mi corazón es, ¿qué cosa? Envidia. Versículos 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Represión manifiesta frente, en contraste con el amor oculto. El amor se manifiesta muchas veces a través de corregir a alguien. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto.
El versículo 6 continúa con esta idea. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos del enemigo. Y ya lo mencionamos la semana pasada. A veces hablar la verdad en amor requiere ayudar a alguien a ver algo que está sucediendo en su vida. Y eso requiere de amor, porque no quieres verlo seguir sufriendo y cayendo una y otra vez. Y necesitas amor, pero también necesitas verdad. Yo sé que suena de repente a tu mamá cuando te pegaba y te decía: a mí me duele más que a ti, ¿no? Que suena a eso. Pero yo sí le creí, bueno, le creo a mi mamá. Porque sí duele, el amor duele. Cuando amas a una persona, la ves que está mal, y eso debe de impulsarte a hablar con esa persona. Pero recuerda, primero saca la viga de tu ojo, para que entonces puedas ver bien. Y ahí radica muchas veces el amor. No es amor solamente llegar y empezar a condenar a alguien. Necesito sacar la viga de mi ojo. Y voy a sufrir y me va a doler, porque Dios me va a mostrar lo que es evidente para todos y yo no podía ver. Pero eso me va a ayudar a ver bien para poder ayudar a mi hermano, y lo haré con amor. ¿Por qué? Porque es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Okay? Ahora, ojo, de repente podemos decir: reprensión es amor. Sí, hay algunos círculos dentro del cristianismo que son hipertradicionales y estrictos. Y a veces puedes llegar a un círculo como ese y sentir que todo el tiempo te están juzgando. Es que aquí nada más se la pasan criticando. Es que aquí nada más se la pasan juzgando. Yo sinceramente creo que el ambiente que hay en Semilla de Mostaza no es de hipercriticismo o hipertradicional. No lo creo, sinceramente. No nos ves desde aquí, desde el púlpito, tratando de decirle a las mujeres: tienes que hacer esto, a los hombres tienes que hacer esto. Nos abocamos a enseñar la palabra de Dios, y cuando se tiene que hablar y exhortar, se hace. Pero creo que no estamos en un círculo así. Pero si de repente sientes que llegas a un lugar y sientes que todo el tiempo te están juzgando, déjame sugerir una cosa: quizás Dios te está convenciendo de pecado, y lo que necesitas es examinarte a ti mismo si estás en la fe. ¿Se entiende? Ojo con esto. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Todos nosotros ser responsables de nuestro caminar en Cristo, y todos nosotros ser responsables en examinarnos a nosotros mismos y sacar la viga de nuestro ojo, y de esa manera poder ayudar y amar correctamente a nuestros hermanos. Versículo 7: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. ¿No? Dices: ¿sabes? Yo quería un pastel después de la comida hoy, ¿no? Pero ¿me está hablando de comida solamente? No creo que nos esté hablando solamente de comida. Creo que está hablando de algo espiritual e incluso quizás emocional. Hay una gran diferencia entre el que está saciado que con el que está hambriento. El que está saciado ni lo más dulce le apetece, porque está, diría mi mamá, ¿no? No digas que estás lleno, porque lleno los barrilitos, ¿no? Pero es lo que decimos: no, yo estoy lleno. Oye, pero está delicioso el pastel. No. O sea, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque estoy lleno. Mientras el hambriento, incluso lo amargo le sabe dulce. Y pienso en esto: si estás lleno, no andarás buscando con qué saciarte. Y esto es algo que me enseña la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1 verso 9 dice que estamos, Colosenses 2:10 si no me equivoco, estamos completos en Cristo Jesús.
Y creo que una persona en Cristo no le falta nada. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. Estoy completo, estoy saciado. No necesito estar buscando allá qué puede apetecerme. De hecho, Jesús mismo dice: si tú bebes de esta agua, le dice a la mujer samaritana, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Creo que es algo maravilloso de una persona que ha sido conquistada por Cristo, que tiene a Cristo como su Rey, como su Señor, la saciedad con la que vive. No necesita otra cosa, no necesita más. Está saciado, está completo. No tiene que estar persiguiendo como el mundo persigue, aunque sea algo amargo, que le sepa dulce, porque aún lo dulce no le apetece. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es maravilloso sentirse saciado en Cristo. Y creo que estando saciado en Cristo, estando entero en Cristo, lleno de Él, creo que podemos tomar mejores decisiones. Y lo contrario es igual. Si no estoy saciado, si todo el tiempo estoy buscando aquí y allá, probablemente me lleve a tomar malas decisiones, porque estoy tan hambreado que hasta lo amargo me sabe dulce, y en todos sentidos. Estoy todo el tiempo deseando casarme, tener una esposa, o en el caso de las chicas, tener un esposo, y todo el tiempo estoy hambreado que lo que sea que llegue, perdón que lo digas, estuvo muy mal decir eso, ¿verdad? Lo que sea que llegue, entonces ya estoy emocionado, ya lo quiero, ya yo, y puedes tomar malas decisiones. Y creo que todo soltero y casado, porque a veces piensan y dicen: ah, bueno, tú estás casado. No, todo soltero y casado necesita estar completo en Cristo, no en la persona que Dios ha puesto a su lado. La mejor manera de vivir con una persona por tantos años es estar completo en Cristo, no en la persona, sino en Cristo. Lo mejor que le puedes regalar a una persona con la que vas a vivir toda la vida es estar completo en el Señor, porque entonces vas a tomar decisiones correctamente. Si no, vas a estar buscando aquí y allá, y aún lo amargo te sabrá dulce. Meyer dice así: llene su corazón con Dios y con su santa verdad, y las cosas del mundo perderán su encanto. Versículo 8: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. En la NTV dice así: el que se aleja de su hogar es como el que se aleja de su nido. Y un nido me habla de un lugar seguro, de un lugar con la familia. Y aquí yo veo dos cosas que quisiera tocar rápidamente. El día de hoy vivimos una crisis en el hogar, muchos hogares abandonados por padres, pero no solamente me ha tocado como pastor ver a papás abandonando el hogar, sino también mamás abandonando el hogar, que quieren volar, que quieren salir de ese hogar con el que están formando, con una persona, incluso con hijos. Y creo que como padre necesitas ver que tienes número uno, una responsabilidad, pero también número dos, un privilegio. Y lo hemos tocado en otros momentos en el libro de Proverbios. El tiempo pasa muy rápido y pronto serás viejo, aunque no lo creas. Es así. Yo no puedo creer que este año cumplo, mejor sí. 49 años, no puede ser. O sea, ayer tenía 20 y tantos. El tiempo pasa muy rápido, pero ha sido maravilloso poder crecer con mi familia, ver a mis hijas crecer. Esta es una responsabilidad, pero también es un privilegio que estoy disfrutando a mis 48 años y que yo creo que voy a seguir disfrutando a mis 70 años. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Entonces de repente sientes que no, tengo que volar porque quiero ser libre. Yo he encontrado libertad aquí, en mi hogar, haciéndome responsable y recibiendo el privilegio de ser padre y de ser esposo. Entonces eso quisiera ponerlo sobre la mesa. Pero también otra cosa, creo que la iglesia, en lo general, no estoy hablando solamente de semilla de mostaza, por así decirlo, sino la iglesia, una relación con Cristo, permaneciendo y sirviendo y formando parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, es un lugar seguro también. Y es un lugar seguro para crecer con tu familia. Y definitivamente creo que necesitas una fe genuina y viva y personal. No puedes vivir tu fe a través de la fe de tus papás o de la fe de tus abuelos. Pero si has crecido dentro de la iglesia, no me gusta decir es que nací en cuna cristiana, ¿no? Que suena muy raro para empezar. No sabía que las cunas se podían convertir en cristianas, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero si creciste en la iglesia, no te vayas. Al iniciar este libro hablábamos de cómo los jóvenes a veces dicen: déjame vivir mi vida, déjame aprender de la experiencia en la calle. Y me acuerdo que en esa ocasión, cuando estábamos comenzando este libro, dijimos: eso no es sabio, porque ahí no vas a obtener sabiduría. Ahí no vas a obtener sabiduría. Quizás vas a obtener heridas, dolor, vergüenza, miedo, quizás incluso la muerte. Y en esa ocasión recuerdo que solamente decíamos: mira a tu alrededor y observa a aquellos dentro de tu familia que decidieron: voy a vivir mi vida, voy a ser libre, voy a aprender en la experiencia de la calle. ¿Dónde están? Ellos no son los más experimentados y definitivamente no son los más sabios. Y quizás están en el mismo lugar que hace 20 años. ¿No? Entonces no digas: me tengo que ir. Quédate. Este es un lugar seguro, tanto tu hogar como tu iglesia. Versículo 9, mira lo que dice ahí: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Como un ungüento, como un perfume que alegra el corazón, ¿no? Es maravilloso. Una de las cosas terribles del COVID fue eso, ¿verdad? Perder el olor y el olfato y no poder oler, ¿no? Pero cuando regresó el sentido del olfato fue algo increíble. Porque ungüentos alegran el corazón, pero también un buen consejo, el cordial consejo. Solamente planteo dos preguntas aquí. ¿Tienes un amigo que pueda aconsejarte sabiamente? Si no lo tienes, lo necesitas, y lo necesitas cerca. Pero no solamente una persona que pueda darte un consejo, sino ¿estás dispuesto a escuchar ese consejo? Porque recibir un consejo cordial alegra el corazón. Mira lo que dice el versículo 10. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. En la NTV la última frase dice: mejor es recurrir a un vecino que a un hermano que vive lejos. Y básicamente me está invitando a considerar lo importante de hacer amistades cercanas. Porque muchos de nosotros tenemos a nuestra familia sanguínea lejos. Porque por X razón, o nos vinimos a estudiar y nos quedamos a trabajar, o buscamos un cambio de residencia, pero nuestra familia sanguínea quizás no está cerca de ti. Y sabemos que nos aman, pero están lejos, ¿no? Ahora, aquí hemos visto varias veces el día de hoy cómo un amigo ama, cómo habla la verdad. Ahora lo vemos cómo está cerca. Y sí, necesitamos amigos cerca de nosotros. A veces cuesta trabajo abrirse, ¿verdad? Pero puedes comenzar. Primero preguntándole cómo se llama tu vecino, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera sabemos eso, ¿no? Y empezar a entablar relaciones con otras personas. Porque sin duda en el momento de la aflicción no vas a poder correr hasta otra ciudad para buscar ayuda con tu familia sanguínea si no está cerca de ti. Pero sí puedes acudir a aquel
con quien has construido una amistad cercana. Me llamó la atención esto de amigos de tu padre. ¿Lo notaste en el versículo 10? No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Es bueno tener el consejo de personas mayores que tú. ¿Has considerado eso? Tener amigos mayores que tú, 10, 15 años mayores que tú, que puedan traer consejo a tu vida, y sobre todo son personas creyentes y son sabias porque están pegadas a la palabra de Dios. Eso va a traer mucho valor a tu vida, a tu caminar diario. Versículo 11: sé sabio, hijo mío, dice, alegra mi corazón y tendré que responder al que me agravie. Hacía mucho que no escuchábamos hijo mío, ¿verdad? Creo que lo hemos visto un par de veces en los últimos capítulos. La primera parte del libro estaba llena de eso, y nos lo repitió una y otra vez. Varias veces se repite esta frase: el hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es tristeza de su madre. Pero es maravilloso ver a uno de nuestros hijos siendo sabios, buscando la sabiduría en el lugar correcto, recibiendo sabiduría de Dios. En la tercera epístola de Juan, verso 4, dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Versículo 12: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El contraste entre el avisado, el prudente, el que anticipa el peligro y se prepara y toma precauciones, frente al simple o el simplón o el insensato, que no se preocupa por nada y ve el daño que viene hacia él y ni siquiera se mueve, sino lo recibe. Recuerda, el Salmo 19, versículo 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Necesitamos sabiduría. Nos va a ayudar a anticipar y a considerar y a tomar precauciones frente a momentos difíciles. Versículo 13 dice: quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. Dices, otra vez esto. Sí, lo hemos visto varias veces en este libro. Cuidado con ser fiador de alguien. Ahora aquí me dice que salió fiador de alguien extraño, que ni siquiera conoce, que no sabes si va a hacer frente al préstamo que le estás haciendo, ¿no? Y ojo, cuidado, por favor. No que estés dentro de una iglesia cristiana, no va a haber hermanos que se aprovechen de ti. O sea, no, tienes que ser sabio, tienes que ser prudente. Ahora, siempre lo hemos dicho: si alguien te dice préstame dinero, no, por favor, nunca digas ay, no tengo, pero tengo mi tarjeta, si quieres te presto mi tarjeta. Eso es lo peor que puedes hacer, lo peor. Ahora, la única manera en que yo diría que puedes hacerlo es si tú tienes la capacidad de pagar esa tarjeta mes con mes. Tú, no la persona a la que le prestaste el plástico, diría mi papá, ¿verdad? La tarjeta, ¿no? Sino tú. ¿Por qué? Porque si esa persona no paga, tú tienes que hacer frente a ese pago. Y si no puedes hacer frente a ese pago, adivina qué, al siguiente mes te van a llamar: oiga, le estoy hablando para que pague su tarjeta. Y dices, y le hablas al hermano, y el hermano quizás el primer mes dice me atrasé, ¿no? Pero al siguiente mes ya hasta cambió de número, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ten cuidado, porque al que fía, dice aquí en el versículo 13, se le va a quitar su ropa. Saliste de fiador, tú eres la garantía de esa persona. Versículo 14 dice: el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Eso lo escribió una persona que no es mañanera, ¿va? Porque cheque lo que dice el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Es decir, hey, no son horas, no me hables a las 5 de la mañana, ¿no? Para bendecirme, porque todavía me quedaban 2 horas de bendición durmiendo, ¿no? Pero no solamente eso, me muestra que necesito tener cuidado con lo que digo y decirlo en el momento correcto. Hay bendiciones que puedes dar, pero a lo mejor no es el momento de hacerlo.
Pero también por otro lado pienso en esto, porque dice aquí, el que bendice a su amigo en alta voz, dices, ay, ¿por qué no lo bendicen en voz baja? Porque seguramente quiere que todos se enteren. Entonces quizás me está hablando de halagos en momentos equivocados, halagos excesivos, halagos manipuladores. En un comentario leí este proverbio italiano: el que te elogia más de lo que solía hacer, ¿te ha engañado o está a punto de hacerlo? Y es probable. Ten cuidado con los halagos. Versículo 15 y 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Ya hemos visto varias veces esto, ¿verdad? Y otra vez, como una nota, acuérdate que Salomón le está escribiendo a su hijo, por eso está hablando de la mujer rencillosa. Pero puede haber un hombre rencilloso en un hogar y también ser esa gotera constante y continua. ¿Okay? Pero lo que me dice aquí es que podamos checar esto, porque esto no nos lo había dicho. En el verso 16, tratar de contener a una mujer rencillosa, a un hombre rencilloso, tratar de contenerlo es imposible. Es como tratar de refrenar el viento o como tratar de sostener el aceite en tus manos. Se te va a ir, ¿no? Se te va a ir. No puedes hacerlo. Ahora ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? O la anterior, que de repente el hombre que vive de esa manera o el cónyuge que vive de esa manera se muda a una esquina de su propiedad, luego se va al bosque y luego regresa, ya no sabe ni qué hacer. Y sé que de repente estamos en esa posición y decir, ¿qué hago? ¿No? Y muchas veces lo voy a cambiar. No, hombre, pues es como tratar de refrenar el viento. Es como tratar de sostener el aceite en tus manos. Es imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿lo quieres cambiar tú? Quizás no lo vas a lograr. O quizás puedas lograr ciertos pasos para mejorar la relación, pero Jesús puede cambiarnos de dentro hacia afuera, desde nuestro interior, quitando ese corazón de piedra y dándonos un corazón de carne que lata a través de su palabra, su amor y su gracia. ¿Qué tienes que hacer? Yo creo que tienes que hacer lo que la Biblia me dice que hagas como esposo: amar como Cristo la amó, lavarla como Cristo lavó con su palabra a la iglesia. Ahora, no, por favor, no agarres la Biblia y comiences a dar bibliazos. No he conocido a nadie que haya logrado cambiar a alguien a bibliazos. ¿Sí sabes a lo que me refiero? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Lo entendiste? Si sabes a qué me refiero. Nunca. Mejor sirve y ama. Versículo 17, es lo que dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Se añaden cosas acerca de la amistad, ¿verdad? En este capítulo. Este versículo en la NTV dice: un amigo se afila con su amigo. O en Palabra de Dios para Todos, una versión más sencilla, dice: y el ser humano aprende de sus semejantes. Sí, es maravilloso cuando hay una crítica constructiva que se recibe, se puede crecer y se puede madurar. Y sí, necesitamos habilidades sociales en nuestra época. Vivimos en un mundo que parece de cristal, ¿estás de acuerdo? Donde no puedes decirle nada a nadie, no vaya a pensar que. Pero esto es una realidad. Ok, viene alguien y te dice: oye, creo que estás equivocado en esto. No lo tomes personal. Es que me odias. No. Esa persona quizás te ama porque es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto, ¿cierto? Entonces no lo tomes personal. Esto pretende afilarte. Esto pretende que aprendas y que crezcas y que madures. Verso 18: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. La higuera requiere de tiempo, pero con el tiempo y con el cuidado de la persona que está ahí
va a comer del fruto. Así, cuidar los intereses de aquel que te contrató, de la empresa en la que trabajas, tendrá fruto en su momento. Qué importante es ser luz en nuestro lugar de trabajo, haciendo las cosas como para el Señor. Dice en Colosenses 3, versículo 23 y 24, haz las cosas como para el Señor, porque del Señor vas a recibir la recompensa. Acuérdate, si tú tienes a Cristo como Señor, entonces a Él debes de servir. ¿Lo puedo hacer dentro del trabajo? Sí, haciendo un buen trabajo, llegando temprano, no robando tiempo que debes de dedicarle a tu lugar de trabajo, ¿no? Haciendo las cosas como deben de hacerse. De esa manera puedo servir a Dios dentro de mi trabajo. Verso 19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre, ¿no? Dices, qué extraño. Y es que en esta época no hay espejos como los que tenemos ahora, ni celulares donde puedas ver tu rostro, ¿verdad? Con la cámara que trae el celular, sino que se utilizaba agua para ver el rostro. Entonces querías ver tu reflejo, tenías que ir a un cuerpo de agua y ver tu reflejo ahí. Y dice, así como cuando tú miras tu reflejo en el agua corresponde a tu rostro, así dice el corazón del hombre al hombre. Solo deja hablar una persona y te va a mostrar de qué está hecha. Simplemente eso. Y además, si guardas silencio vas a pasar por sabio, dice el libro de Proverbios. Pero si de repente alguien se suelta hablando, déjalo hablar. Y déjalo hablar. Ah, sí, ¿y qué más? ¿No? Y con eso va a surgir de su corazón lo que realmente es esa persona. Entonces, si vas a hacer un negocio, si estás pensando en asociarte con alguien, déjalo hablar. Deja que exponga su corazón y de esa manera sabrás quién es, porque corresponde el corazón a la forma en que actúa esa persona. Versículo 20. Y además vas a pasar por sabio, ¿no? Así de nada más guarda silencio y ya. No la vas a regar, digámoslo así. Eso. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Eclesiastés 1:8 dice que el ojo nunca se sacia de ver y el oído de oír. Nunca se sacian nuestros ojos, nuestros oídos. Y es de esa manera en que el enemigo, el mundo, nos atrae a través de lo que podemos ver. Cuando leemos en 1 de Juan capítulo 2 verso 16 cómo es el mundo, es así, es atractivo a nuestros ojos. Y si nuestro ojo no se sacia de ver, debo de tener cuidado. En 1 de Juan 2:16 la NTV dice de esta manera: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Todo esto viene del mundo, no proviene de Dios. Ya lo vimos. Llénate de Dios. Versículo 21 dice ahí: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Otra vez, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro. Claro, eso es lo que prueba y ve si es genuino. Pero también así dice, al hombre lo prueba la boca del que lo alaba. A veces pensamos que la prueba más difícil es el fracaso, pero creo que la prueba más difícil más bien es el éxito. Cuando la gente te alaba, cuando la gente constantemente te dice cosas buenas. Y ya sé, ¿no? El capítulo comenzó así: no te alabes tú, que te alabe alguien más. Y dices, y aquí te alaba alguien más y te tienes que cuidar de eso. Pues sí, porque así es. Cuidado, porque está siendo probado. Solo te recuerdo la historia de Saúl y David. ¿Recuerdas? Saúl y David salieron a la batalla y venían y cantaban canciones sobre ellos. Decían, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué provocaba en ellos? En Saúl provocó envidia, que como ya vimos es peor que la ira y el furor.
que puede llevar a vender a una persona. Ahora, creo que Saúl estaba también siendo alabado a sus miles. La verdad es que no lo ves conquistando muchas cosas, pero lo estaban realmente alabando. ¿Y por qué alaban a él más que a mí? Muchas veces la prueba más grande es el éxito. Versículo 22 dice: aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él la necedad. La NTV dice: es imposible separar al necio de su necedad, aunque lo muelas como el grano en un mortero. Y sí, una de las tristes señales del necio es que no aprenderá. Y lo hemos visto durante todo este libro. Entonces, ¿qué necesita el necio? Lo que necesita es un nuevo corazón. Checa los últimos versículos de este capítulo. Están mucho más dirigidos, como dijimos al principio, hacia el rey. Piensa en el rey y piensa que le está diciendo esto al rey: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Sin duda esta es la parte más obvia que me habla sobre la administración del rey en su papel como rey. Y a lo mejor ninguno de nosotros es rey, ¿verdad? Aunque bueno, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Pero sí, de alguna manera somos administradores de algo. Y esto es importante para nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Ser diligentes, saber el estado de aquellas cosas que tenemos a nuestro cuidado, ser buenos administradores, recordar que las riquezas no duran para siempre, pero también recordar que hay tantas cosas a nuestro alrededor sucediendo que Dios nos ha dado en abundancia para que las disfrutemos. La provisión de Dios constante. El rey está ahí y todo lo que menciona es aquello que proviene de Dios en realidad. Y debemos de entender eso. Nuestra provisión viene del Señor. Necesitamos ser buenos administradores de aquello que Él nos ha entregado. Mucho, ¿verdad? Vimos por todos lados. ¿Qué te tocó? Así. ¿Cuál fue tu Kinder sorpresa del día de hoy? ¿Qué fue aquello que llamó tu atención, ¿no? Y que dices, wow, tengo que tener cuidado con esto, o tengo que tratar a esta persona de esta manera, o tengo que comportarme de esta manera porque se espera de mí de esta manera. Quizás estás acá y escuchaste todos estos consejos y todos estos proverbios. Déjame decirte una cosa antes de que te vayas. Necesitas de Cristo. Más que de solamente buenos consejos, necesitas de Cristo. Porque quizás un buen consejo con el corazón equivocado, con el corazón destruido, no te va a llevar a un buen resultado. Necesitas que primero el Señor tome tu corazón, lo repare, lo limpie, lo haga nuevo, te haga una nueva criatura. Y entonces estos consejos van a vitalizar tu vida. Pero necesitas de Cristo. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, por ser tan fiel. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Señor, sigues sorprendiéndonos, Señor, con estos temas y sigues enseñándonos, pero también redarguyéndonos y corrigiéndonos e instruyéndonos. Te ruego, Señor, que lo que hemos aprendido el día de hoy, esa semilla haya caído en buena tierra en los corazones, en nuestros corazones, de tal manera que podamos ver fruto en nuestra vida. Señor, que no caigan en el camino donde pueda ser robado, o entre espinos donde pueda ser ahogada esa palabra, sino que podamos ver fruto de aquello que tú nos has hablado. Por más simple que suene el proverbio en nuestra vida, Señor, ayúdanos a seguirte, a conocerte, a confiar, Señor, simplemente a eso,
a confiar en lo que dice tu palabra, de tal manera que podamos ver una transformación a tu imagen en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido por aquellos que necesitan de ti, Señor. Te ruego, Señor, que tú les muestres tu amor y tu gracia, como en la cruz del Calvario, como recordamos al principio de la reunión. Tú diste tu vida por nosotros. Señor, tú en la cruz del Calvario cargaste nuestro pecado, pero venciste al pecado y venciste a la muerte, mostrándonos que hay una nueva vida en ti. Aquel que necesite una nueva vida, Señor, trae esa nueva vida a su corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son 2 libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en 3 personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los 3 hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos 3 personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo, canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este. Dios no es el trofeo de Israel y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo.
Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico, porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida, y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 3. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios.
De pronto, el Señor llamó. Samuel. Sí, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé. Vuelve a la cama. Entonces, Samuel se volvió a acostar. Luego, el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente, Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: Ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel. Samuel. Y Samuel respondió. Habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios, y Él no los ha disciplinado. Por eso, juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo, como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí lo llamó. Samuel, hijo mío. Aquí estoy. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. Es la voluntad del Señor. Que Él haga lo que mejor le parezca. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces, todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! En el capítulo anterior, pudimos ver el contraste entre la educación que Ana le impartía a Samuel y la educación que Elí le impartió a sus hijos. Y esto, por supuesto, trajo una actitud en cada uno de ellos. Samuel, a pesar de ser muy joven,
aprendió a respetar a Dios y a no dejarse influenciar por aquellas cosas que estaban a su alrededor, incluso aquellas que eran practicadas por los sacerdotes en el santuario. El capítulo número 3 del primer libro de Samuel comienza hablando que el joven Samuel ministraba al Señor ante Elí. En aquellos días, la palabra del Señor escaseaba. Esto es impresionante. ¿Cómo es que la palabra del Señor escaseaba y no había visión frecuente? Dios ya no se manifestaba en el santuario, los rituales continuaban, los sacrificios se hacían de una manera degradante, pero se hacían. Se continuaban practicando las fiestas, se seguían celebrando aquellas conmemoraciones espirituales que recordaban lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado, pero Dios ya no estaba allí presente, porque todo lo que había en el santuario era símbolo del plan de salvación de Dios. Pero el pueblo había puesto más su mirada en las formas y los sacerdotes más en los beneficios que podían extraer del santuario que de la verdadera reverencia a Dios. No es que no eran creyentes, creían en la existencia de Dios poderoso, creían de que Dios había guiado al pueblo en el pasado, pero no vivían de acuerdo a las convicciones que decían tener. Y Samuel ministraba allí, pero lamentablemente Dios no se revelaba. Un día, cualquier día, un día de esos, y posiblemente pasó mucho tiempo desde la reprensión que recibió Elí en el capítulo 2 por parte de un varón que vino a decirle que las cosas estaban mal en su hogar y que Dios lo iba a castigar. Era un tiempo también para que Elí reflexionara y pudiese cambiar el rumbo de su vida. Pero el contexto de los capítulos nos indican que Elí no fue transformado, no quiso cambiar. Versículo 3, un día, cuando los ojos de Elí, y nótese que ya parece que pasó tanto tiempo que habla de la ceguera por el envejecimiento de este sacerdote. Cuando los ojos de Elí empezaron a oscurecerse y no podía ver, estaba él acostado en su aposento y Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Señor donde estaba el arca de Dios. ¿Podríamos pensar que Samuel dormía en el lugar santísimo? No, era imposible que Samuel durmiese en el lugar santísimo. La situación estaba tan mal, pero Samuel no se iba a atrever a entrar a un lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día del Yom Kippur, en el día de las expiaciones. Lo más seguro es que desde la parte de afuera, desde el atrio exterior, Samuel haya tenido su habitación y la habitación estuviera cerca del lugar santísimo donde estaba el arca del Señor. Samuel se hallaba durmiendo antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Y aquí vemos un problema muy grande. Porque según lo que hemos leído en capítulos anteriores, en libros anteriores, en la Torá, las lámparas del santuario debían arder continuamente. Ese es un símbolo de que la luz y el entendimiento y el conocimiento de la voluntad de Dios nunca se debe apagar en el pueblo de Israel. Por la obra del Espíritu Santo, su pueblo debe ser una luz que ilumine el camino de los demás. Pero la actitud de Israel estaba reflejada en las lámparas. Mientras las lámparas estuviesen encendidas, era un indicativo de que Israel conocía claramente la voluntad de su Dios e iluminaba a los demás. Pero según la declaración, las lámparas se estaban apagando, se apagaban, se descuidaba el trabajo ministerial. Los sacerdotes tuvieron en poco su obra dentro del santuario. Y claramente se ve la actitud de los sacerdotes al estar con mujeres, al comer de la carne de los sacrificios sin que la persona que llevaba la ofrenda pudiese darse cuenta que su ofrenda había sido acepta a los ojos del Señor. La situación estaba tan mal que las lámparas se apagaban de noche y eso no podía pasar. Versículo número 4. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Era la primera vez que Samuel escuchaba la voz del Señor. Y como no la conocía, como nunca la había escuchado, supuso que era Elí y corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Elí le dijo:
yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar a Samuel. Y él se levantó y fue ante Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, hijo mío, no te llamé, vuelve a acostarte. ¿Qué pasaba por la mente de Elí en ese momento? Cuando ve que Samuel llega 2 veces y le dice, Señor, ¿me estás llamando? No, yo no te he llamado. Para Samuel era un poco confuso escuchar una voz y no saber de quién era. Versículo número 7. Samuel no había conocido antes al Señor, ni le había sido revelada palabra del Señor. O sea, Samuel conocía las instrucciones que le había dado Ana desde muy pequeño, las instrucciones que había recibido de Elí, tenía conocimiento del Pentateuco, de la Torá, tenía conocimiento de los rituales, sabía de la existencia de Dios, conocía lo que Dios había revelado a través de sus siervos los profetas, pero nunca antes había tenido esa experiencia personal de escuchar la voz del Señor y de que el Señor le hablase. Hoy muchos quisieran tener esa experiencia de escuchar la voz del Señor, pero la verdad es que no estamos preparados para escuchar con claridad la voz del Señor. Por eso Él nos revela su voluntad a través de su palabra. Todo es un proceso de preparación y santificación para que cuando Cristo venga entonces estemos listos para ir al reino de los cielos. Si en este momento no estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor escrita en su palabra, ¿cómo esperamos que Dios nos hable? Entonces para Samuel esto era nuevo, escuchar la voz del Señor. Sus oídos estaban preparados, pero él no lo sabía. Versículo número 8. Por tercera vez, el Señor llamó a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí entendió que el Señor estaba llamando al joven. Tremenda lección para Elí. Elí, con todos sus errores, era un hombre que sabía aceptar la voluntad de Dios. Elí se pudo haber preguntado, Señor, ¿por qué no me hablas a mí directamente? ¿Por qué tienes que hablarle a este niño? Elí podía mostrar su orgullo y decir, yo soy el sumo sacerdote, pero con humildad aceptó la voluntad del Señor. Ya había escuchado la reprensión algunos meses o años atrás por parte de un varón. Y aunque él aceptaba la voluntad del Señor, Elí también era un hombre negligente, porque no hacía cambios en su vida. De hecho, en el libro Patriarcas y Profetas hay una declaración impresionante sobre la vida de Elí, que me llama mucho la atención. Dice Elí, página 570, Elí no llevó los frutos del arrepentimiento verdadero. Elí confesaba su culpa, pero no renunció a su pecado. ¿Y cuál era el pecado de Elí? La negligencia por la actitud de sus hijos. Pero en este caso, en el caso de Samuel, Elí aceptó la voluntad del Señor y con humildad dijo las siguientes palabras. Versículo 9. Ve, acuéstate, y si te llaman otra vez, dirás, habla, Señor, que tu siervo oye. Así Samuel volvió y se acostó en su lugar. El Señor volvió a llamar a Samuel como las otras veces y dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió como le había dicho Elí, habla, que tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, voy a ejecutar. Vea lo impresionante de la revelación de Dios. Todo lo que Samuel iba a escuchar era nuevo para él. Él sabía lo que estaba pasando en el santuario. Samuel podía diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto porque no practicaba lo mismo que hacían los hijos de Elí. Samuel marcó la diferencia en el santuario y Dios le reveló su voluntad. En este momento, a partir de este momento, Samuel se convierte en el profeta del Señor. Versículo número 11. Voy a ejecutar en Israel tal cosa que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Aquel día despertaré contra Elí todo lo que dije acerca de su casa, de principio a fin. Le mostraré que juzgaré
su casa para siempre por la iniquidad que él conoce. Él sabía lo que estaban haciendo sus hijos, pero fue negligente en reprenderlos con dureza. Él conoce la iniquidad, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los reprendió. En el libro Patriarcas y Profetas se nos hace una exhortación a nosotros tomando en cuenta la experiencia de Elí. En el capítulo titulado Elí y sus hijos, que quiero hacer un video solo hablando de este tema, la sierva del Señor muestra que no hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los hijos que hagan su propia voluntad. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que se reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres. ¿Qué perdió Elí? El respeto de sus hijos. Porque Elí fue negligente, consentidor, permisivo. Y dice la declaración: toda consideración por la autoridad de Dios o de los hombres se pierde, y estos son llevados cautivos de la voluntad de Satanás. La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, a las comunidades y a los gobiernos. Tremendo, ¿no? Lo que pasa en la casa se va a manifestar afuera. Lo que nosotros vemos en la calle, la actitud inadecuada de muchos jóvenes, es porque dentro de la casa ha habido un problema terrible que no ha encontrado solución ni cambio, porque han hecho las cosas a su manera, tomando sus propias decisiones sin consultar al Señor, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Pero lo ilógico de esto es que Elí era un hombre de Dios y fue negligente y permisivo con sus hijos. Y esa puede ser la realidad de muchos de nosotros, los que somos padres. La tremenda responsabilidad que tenemos delante de Dios por la educación de nuestros hijos es grande, y Dios nos va a pedir cuenta sobre eso. Esto a mí me hace temblar, esto a mí me preocupa mucho, porque yo soy padre. Y mire lo que sigue diciendo. Estoy en la página 565 de Patriarcas y Profetas. A causa de su cargo, la influencia de Elí era mayor que si hubiera sido un hombre común. Su vida familiar se imitaba por todo Israel. Los resultados funestos de su negligencia y de sus costumbres indulgentes se podían ver en miles de hogares que seguían el modelo de su ejemplo. Si se toleran las prácticas impías en los hijos, mientras que los padres hacen profesión de religión, la verdad de Dios queda expuesta al oprobio. La mejor prueba del cristianismo en un hogar es la clase de carácter engendrada por su influencia. Las acciones hablan en voz mucho más alta que la profesión de piedad más positiva. Si los que profesan la religión, en vez de hacer esfuerzos fervientes, persistentes y concienzudos para criar una familia bien ordenada como testimonio de los beneficios que reporta la fe en Dios, entonces son flojos en el gobierno de la casa y toleran los malos deseos de sus hijos, actúan como Elí y acarrean deshonra a la causa de Cristo y ruina para sí mismo y sus familias. Y concluyo con esta expresión que dice: el ejemplo que deben dar los que sirven en las cosas santas debe ser de tal carácter que induzca al pueblo a reverenciar a Dios y a temer ofenderlo. Elí reprendió a sus hijos, sí, pero sus hijos no le hicieron caso, y Elí entonces se le escapó de las manos porque desde muy pequeños los consintió, fue negligente, dejó que ellos hicieran lo que bien les parecía, y esto causó el desastre que vemos en el libro de los Jueces, porque el pueblo descuidó la fidelidad a Dios. Si el sacerdote había descuidado su responsabilidad,
¿qué se podía esperar del resto del pueblo? Pero Samuel es la demostración de que hay un remanente en el pueblo de Dios. Samuel es la demostración de que sí se puede ser fiel y por eso Dios le hizo esta revelación. Bueno, me llama la atención el versículo 14 de 1 de Samuel 3 que dice: por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Qué quiere decir este versículo? Que a Elí se le había acabado su tiempo de gracia. A Elí y a sus hijos. ¿Por qué? ¿Quería Dios que se perdieran? No. ¿Quería Dios salvar a Elí y a sus hijos? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué esta condenación tan directa que ni con sacrificios sería expiado la iniquidad y el pecado de Elí y sus hijos? ¿Por qué? Porque una declaración tan tajante, tan dura. Porque Dios conoce lo que hay en el corazón de las personas. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos, tú y yo y cualquier persona, proceda al arrepentimiento y cambie su vida y sea transformada por el Espíritu Santo. Pero Dios no puede obligar a nadie. Él nos exhorta, Él nos orienta, Él nos muestra el camino por donde ir, pero la decisión final es tuya, la decisión final es mía. Dios no puede obligarnos. Y Elí tomó su decisión, se desentendió. Quizás por la vejez ya no había contentamiento en él. Seguía creyendo en Dios, seguía siendo el sumo sacerdote, pero se había desentendido de su responsabilidad. Y el hecho de que Dios ya no le hablara era la demostración de que Elí se había entregado ya a cómo vinieran las cosas. Se le acabó su tiempo de gracia y no se arrepintió. Es una triste historia de un hombre que nació para servir a Dios. Y dice el versículo número 15, Samuel quedó acostado hasta la mañana, después abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía, claro, era lógico, temía descubrir la visión a Elí, porque era una condenación que ya no tenía vuelta atrás por la misma actitud que Elí la había tomado en su corazón, por la misma decisión que Elí había tomado. Y esto lo vamos a ver más adelante al final del capítulo. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: aquí estoy. Y le preguntó: ¿qué te habló el Señor? Te ruego que no me lo encubras. ¿Qué pasaba por la mente de Elí? Quizás no durmió esa noche igual que Samuel. Preocupado, ¿qué le estará diciendo Dios a Samuel? Y mire la declaración que hace Elí en la parte final del versículo 17. Que Dios te trate con rigor, dice esta versión. Otras versiones dicen que así te haga Dios y así te añada. Utilizó Elí una conjuración de una declaración de pacto, haciendo que Samuel se sintiera obligado a decir todo lo que Dios le había revelado. Le dijo: mira Samuel, si tú no me dices lo que Dios te reveló, así te haga el Señor y aún te añada. Lo mismo que dijo Ruth cuando hizo promesa a Noemí. Una promesa de compromiso. O sea, comprometió Elí a Samuel: dímelo o el Señor te va a castigar. O sea, ¿se dan cuenta la agresividad con que Elí, con amor de padre pero agresivo, habla con Samuel y Samuel se siente entre la espada y la pared? Y dice el versículo número 18, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo: Él es el Señor, haga lo que bien le parezca. ¿Cómo interpretas tú estas palabras de Elí? Haga lo que bien le parezca al Señor. O sea, bueno, ya no hay nada que hacer, ya estoy perdido. Una expresión de desánimo quizá, una expresión de indiferencia. Dice el versículo número 19, y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Berseba supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Se distinguió Samuel, así el Señor siguió apareciendo en Silo, porque allí se manifestaba a Samuel
mediante su palabra. Samuel llegó a ser el remanente de Dios, el profeta de Dios, el vidente del Señor, el gran hombre que iba a ser un instrumento para todo lo que corría de la historia de Israel hasta que llegaran los reyes. Samuel fue un niño joven que creció entendiendo la voluntad del Señor y viviendo en un contexto degradado, y su fidelidad hizo que la voluntad de Dios se siguiese manifestando en Israel, para que Israel fuese una luz al mundo. Hoy tú y yo podemos también ser ese remanente de Dios en este tiempo que estamos viviendo. No importa cuán contaminado esté el mundo y cuántos errores cometa la iglesia, porque la iglesia, los hermanos, los dirigentes, cometen errores terribles. Pero tú y yo hemos sido llamados a reformar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra sociedad, nuestra iglesia con el poder del Espíritu Santo. Tú y yo debemos ser una luz al mundo y Dios no nos dejará en tiniebla. Elí dejó que su tiempo de gracia pasara y según lo que expresa la Biblia y el mismo espíritu de profecía, Elí no cambió su actitud. Quizás se perdió, no lo sabemos. Eso se lo dejamos en las manos al Señor. Pero tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la reprensión del Señor? ¿Vamos a cambiar nuestra vida y le vamos a decir, Señor, cámbiame, transfórmame, fortaléceme? ¿O vamos a descuidar nuestra vida espiritual y que sea lo que sea? Hoy es el momento del cambio, porque para ti y para mí todavía hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza para nosotros. Por eso quiero invitarte a que podamos acercarnos al Todopoderoso a través de la oración. Vamos a orar. Querido Padre, hay muchas cosas que debemos cambiar en nuestra vida. La experiencia de Elí es una reprensión para nosotros. La vida de Samuel nos llena de esperanza, porque en medio de una sociedad contaminada había un remanente fiel, joven, que tenía muchas cosas que aprender, pero quiso hacer tu voluntad y tú le revelaste, Señor, todo lo que era necesario para que Israel pudiese salir en obediencia a lo que tú habías estipulado. Querido Padre, vivimos en tiempos difíciles y nuestros hogares pareciera que se están desmoronando. Nuestras iglesias pareciera que están indiferentes como Elí. Pero hoy, Señor, en este nuevo día, queremos que seas tú el que obre en nosotros y nos permita, Señor, ser una luz al mundo. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Corrígenos, Señor, y ayúdanos porque somos débiles. Solo en ti está nuestra fortaleza. Gracias porque a pesar de todo todavía hay esperanza para nosotros. Todo esto te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y de esta manera hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. La invitación es para continuar el día de mañana, cuando analizaremos juntos el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición de Dios guíe tus pasos ahora y hasta que Cristo venga a buscarnos. Feliz día de preparación, feliz sábado para aquellos que vean este video el día sábado y seamos constantes y perseverantes. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir este video con otras personas. Capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí.
Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, y a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada sin encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Jesús vio mi vida con misericordia cuando Él pasaba por aldeas, calles y ciudades. Me vistió con nuevas vestiduras, del polvo y del pecado me sacó. El quebranto me llegó, la tristeza me atacó. Por un momento dudé y aquel que me vistió llegó y me salvó. Se fue el dolor, se fue la tristeza, se fue la soledad, se fue la amargura y Dios me vio de cerca. Hoy camino con esperanza, su presencia me sostiene cada día. Ya no temo a la tormenta, su palabra es mi guía. El pasado quedó atrás, mi futuro está en sus manos.